Hola a todos y todas, bienvenidos a Química. Bueno, para comenzar vamos a empezar con una pregunta disparadora que es de un capítulo de Los Simpsons en el que a Moe le preguntaban cuál de las siguientes no es una partícula subatómica: protón, bombón, neutrón, electrón. Todos ustedes, estoy convencido de que saben que la respuesta incorrecta es bombón. Sin embargo, si yo les pregunto qué es una partícula subatómica, van a empezar a ver resquemores en contestar, porque algunos van a saberlo pero no se van a arriesgar u otros no lo van a saber. Entonces, la idea de este curso, por lo menos de esta primera clase, es empezar a ponerle nombre a cada una de estas cosas y tratar de entender y comprender qué es lo que forma la materia, ¿sí? Hasta un nivel que a nosotros y a ustedes, principalmente como profesionales de seguridad e higiene, les sirva. Entonces, comencemos. Me gustaría que se pregunten para ustedes mismos, que se tomen 5 minutos en responder qué es la química, si tomaron clases de química en alguna ocasión, cómo eran esas clases, si les pareció una disciplina aburrida o difícil, qué es la materia, cómo está constituida y qué es la energía. Entonces, tómense un tiempito, yo ahora voy a seguir avanzando. La materia, en definición, es todo lo que nos rodea y tiene masa. La materia se vincula fuertemente con la energía y en ese vínculo aparece la química, ¿sí? La energía es la capacidad que yo tengo para realizar un trabajo. Si yo me interesa, por ejemplo, en este momento, levantar el celular, tengo que gastar energía para poder hacer ese trabajo de levantar el celular. Entonces, la química va a estudiar a la materia, su composición, sus transformaciones y su variación, ¿sí? Su vínculo con la energía. Entonces, si seguimos analizando un poquito más la materia, nos encontramos en todo lo que nos rodea, y yo les puedo decir, por ejemplo, en este momento estoy viviendo en La Plata, me paro en el bosque, pienso en materia y veo esto, ¿no? Todo lo que me rodea en ese punto en el que estoy parado es esto. Ahora, si yo quisiera estudiar algo de esto, bueno, evidentemente no puedo estudiar todo al mismo tiempo. Entonces tengo que delimitar. Hacer esas delimitaciones de la materia implica que yo pueda tomar una partecita para poder estudiarla. Entonces, de los factores abióticos y bióticos, es decir, de los que no tienen vida y los que tienen vida, me voy a quedar con aquellos que tienen vida. Ahora, dentro de los que tienen vida, tengo animales y plantas. Bueno, me voy a quedar con las plantas. Entonces me voy a terminar encontrando que mi sistema material es el fruto del plátano, que a mucha gente le causa alergia, y de repente quizás quiera estudiar algo en particular de ese fruto. Entonces, el sistema material es la porción de materia que yo aíslo para poder estudiarla, ¿sí? Esta definición de aislar algo para poder estudiarlo no es solamente aplicable a la química. Ustedes piensen que están en una planta industrial, ven que hay un derrame, ¿sí? Que algún obrero se derramó un ácido, por ejemplo, en el piso, y no van a mirar lo que ocurre a 2 cuadras de ese lugar, ¿sí? Ustedes van a delimitar su estudio a la zona donde ocurrió el derrame, se van a preguntar qué es la sustancia que se cayó, si esa sustancia dañó al obrero, qué hay que hacer en ese caso, ¿sí? Entonces, delimitar el sistema de estudio es importante, tanto en química como en la vida en general. Estos sistemas materiales los podemos clasificar
como abiertos, cerrados o aislados. Esta definición lo hacemos en base al intercambio que tiene de materia y energía ¿con quién? Con el entorno, ¿sí? ¿Qué es el entorno? Es lo que rodea a ese sistema material. En el primer caso tenemos un sistema material abierto, ¿sí? Que es una planta que intercambia materia y energía con su entorno, y cualquier ser vivo es un sistema material abierto. El sistema material cerrado tiene un intercambio de energía pero no de materia. El ejemplo es una lamparita. Y el sistema material aislado no intercambia ni materia ni energía con el medio. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero si yo pongo agua en un termo a una temperatura determinada y la dejo hasta el otro día, por más bueno que sea el termo, ese agua va a cambiar la temperatura, se va a enfriar. Y yo les voy a decir, sí, tienen razón, y que el termo no es un sistema aislado exacto, ¿sí? No tiene, en definición de aislado, no es tan concreto en eso. El punto es que para estudiarlo, como un ejemplo, solamente como una cuestión didáctica, funciona bien, ¿sí? Pero es correcto que no está del todo aislado, el agua se termina enfriando. Ahora, esta materia tiene propiedades, ¿sí? Estas propiedades son intensivas y extensivas. La diferencia entre una y otra es que las extensivas dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces pensemos en una que no dependa de la cantidad de materia, pensemos en una intensiva. Ahí lo que vemos es el oro. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que el oro va a tener el mismo color, por ejemplo, si tengo 1 gramo de oro o un lingote de oro? Y sí, ¿por qué? Porque el color no va a cambiar dependiendo de la cantidad. Entonces, el color es una propiedad intensiva. Junto con el color tenemos la solubilidad, que la veremos más concretamente en la unidad de soluciones, dureza, color, densidad, fragilidad, que lo veremos más concretamente en la unidad de minerales, y puntos de fusión y ebullición, que los trataré un poquitito más adelante. En extensivas tenemos masa, tenemos peso y tenemos volumen. Recuerden que el peso, ya lo vieron en física, depende de la masa. Y hay una cuestión que hay que tener en cuenta en este punto. Si yo analizo la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Y la densidad es intensiva y masa y volumen son extensivas. Y cuando yo divido dos propiedades extensivas, obtengo una intensiva. Esta materia que estamos hablando la podemos encontrar en diferentes estados. Sólido, líquido y gaseoso son los estados clásicos de la materia, que los podemos ver, si se quiere, desde un punto de vista macroscópico o desde un punto de vista microscópico. Macroscópico, ¿cuándo va a ser? Va a ser cuando yo directamente eso lo pueda ver a simple vista. Microscópico es a nivel molecular o nivel atómico. Macroscópicamente un sólido, volviendo al ejemplo del celular, ocupa un volumen determinado, ¿sí? Y es específico para ese sólido. El sólido no se va a comprimir ni se va a expandir, tiene una forma definida. En el líquido la situación no es así, sino que el líquido va a tomar la forma del recipiente en el que se lo agrega, ¿sí? No tiene una forma definida. Y el gas, fíjense que ya estamos en una situación en donde se puede comprimir, se puede expandir y de hecho va a tomar todo el volumen que puede ocupar en el recipiente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a nivel molecular las fuerzas interatómicas o intermoleculares hacen que los átomos o moléculas del sólido se encuentren bien unidos entre sí, ¿sí? En una estructura
si se quiere, de tipo compacta. Voy a poner el láser, aquí lo ven, compacta. Luego estas fuerzas interatómicas o intermoleculares ceden un poco, se hacen más chicas, y estas fuerzas de atracción aquí las tenemos más leves, más chicas, y luego vamos al estado gaseoso en donde estas fuerzas de atracción aún son más chicas, ¿sí? Fíjense que esta materia puede cambiar de estados y tiene que quedar muy en claro que los cambios de estado son cambios físicos, ¿sí? Un cambio físico es aquel en el que no varía la identidad de la sustancia. ¿Qué significa esto, profe? Significa que si yo tengo agua líquida y la llevo al freezer, se va a hacer un cubito, se va a hacer hielo, pero nunca va a dejar de ser agua. Es agua líquida, ¿sí? Agua líquida, que luego se va a enfriar, se va a cambiar de estado y va a ser agua sólida, pero siempre es agua. El cambio químico se da cuando el agua deja de ser agua, ¿sí? Y en este caso no es así. Los cambios de estado son cambios físicos. Entonces, este proceso de llevar el agua líquida a el freezer, ¿sí? Lo que estamos haciendo es quitarle calor y lo vamos a hacer en un proceso llamado solidificación. Cuando sacamos el cubito del freezer y lo dejamos sobre la mesada, va a pasar a estado líquido y ese proceso se lo denomina fusión. Si ese líquido lo calentamos, ¿sí? Va a pasar a estado gaseoso y ese proceso se le denomina vaporización. Hay que tener en cuenta en este punto que vaporización comprende dos términos. Comprende la evaporación y la ebullición. La ebullición, hablando mal y pronto, en el caso del agua, es cuando el agua hierve, ¿sí? Ustedes saben que el agua hierve a 100 grados Celsius y en este momento va a pasar a estado gaseoso. Ese es el punto de ebullición y todo el agua, todo el seno del líquido va a pasar a estado gaseoso. Se da en el punto de ebullición, es decir, la temperatura a la cual el líquido pasa a estado gaseoso. Si yo dejo el vaso con agua en la mesada y dejo pasar días, voy a ver que el volumen del agua poco a poco va disminuyendo. Y sin embargo yo no estoy en el punto de ebullición, estoy a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que está pasando? El agua se está evaporando, ¿sí? Y la evaporación es un fenómeno en donde solo las moléculas que están en la superficie del líquido van a pasar a fase gaseosa, ¿sí? Y tengan en claro que ocurre a una temperatura por debajo del punto de ebullición del líquido. Bien, ustedes, por ejemplo, se están bañando, ¿sí? Ven que el espejo está empañado, ¿y eso qué significó? Significó que el agua que estaba en estado gaseoso, que había vapor de agua como consecuencia de la ducha caliente, chocó contra un frente frío, que era el espejo, y condensó, ¿sí? Entonces, el pasaje de gaseoso a líquido se lo denomina condensación. Por otro lado, tenemos cambios de estado de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido. Esto no lo hace el agua, pero sí lo puede hacer, por ejemplo, la naftalina. Esas bolitas que se usan para espantar a los bichitos de la ropa, ¿sí? Ustedes si la ponen en una prenda van a ver que es una bolita que con el tiempo se va haciendo cada vez más chica y nunca va a pasar a fase líquida. Directamente pasa de sólido a gaseoso y el proceso se lo denomina sublimación. Otras sustancias que subliman son, por ejemplo, el yodo y el alcanfor.
el cambio de gaseoso a sólido se lo denomina sublimación inversa. Hay otros nombres, luego los discutimos en el seminario, pero está bien esto que estamos poniendo aquí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es definir una región del espacio en donde todas las propiedades intensivas son constantes. Si yo veo este recipiente que se llama Erlenmeyer, veo un líquido amarillo y un líquido celeste. En todos los puntos del líquido celeste las propiedades intensivas son constantes y en todos los puntos del líquido amarillo las propiedades intensivas son constantes. Cada uno de esos líquidos y cada uno de esos puntos en donde yo veo que las propiedades intensivas son constantes se le denomina fase, ¿sí? Estas regiones son denominadas fases. Para este sistema material yo tengo dos fases líquidas, inmiscibles entre sí, ¿sí? Fíjense la importancia de definir cuál es mi sistema material. Si yo esto lo hubiese tapado, ¿sí? Y hubiese dicho que tengo un sistema material formado por todo lo que está acá adentro, entonces yo acá tendría un sistema material de 3 fases, 2 fases líquidas y la blanca que sería la fase gaseosa. Por eso es muy importante definir el sistema material, definir el sistema de estudio. Bien, entonces seguimos con las clasificaciones. Cuando yo tengo una única fase en mi sistema material, hablo de un sistema homogéneo. Cuando tengo una fase que no se encuentra bien separada, es un sistema inhomogéneo, ¿sí? Lo que tengo, vuelvo a repetirlo, es más de una fase que no se encuentra bien separada. El punto en este ejemplo concreto es cuando yo agrego una gotita de colorante sobre agua, voy a ver que voy a tener 2 fases, la fase incolora del agua y la fase coloreada de colorante o de la tinta, pero no puedo delimitar bien cuáles son los límites entre una fase y la otra. Entonces, ese sistema es inhomogéneo, ese sistema es inestable y con el tiempo se transforma en homogéneo. Y por último, un sistema heterogéneo que está constituido por más de una fase, ¿sí? Y es este que tenemos acá, la galletita Toddy, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué ocurre con los sistemas heterogéneos? Cuando yo puedo ver a simple vista que existen 2 fases, entonces hablo de una dispersión gruesa. Pero si necesito de métodos ópticos como un microscopio, ahí lo que voy a tener son dispersiones finas. Estas dispersiones finas o dispersiones coloidales son los ejemplos que tenemos aquí, ¿sí? Aerosoles, espuma, emulsiones, soles, y están muy frecuentes en la vida cotidiana, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, cuando yo tengo una fase dispersa de tipo gas, ¿no? Y un medio dispersor de tipo sólido, tengo un aerosol y es una espuma plástica. Si yo tengo un sólido disperso en un gas, lo que tengo es un aerosol y el ejemplo es humo, ¿sí? Continuamos entonces con lo que serían los métodos de separación de estas fases, ¿sí? Cuando yo tengo mezclas heterogéneas. Piensen en el primer caso, la filtración, en donde yo tengo una fase sólida suspendida en una fase líquida. El ejemplo concreto, me estoy haciendo un té en hebras, por ejemplo, y luego lo filtro para quedarme con la infusión por debajo y las hebras me quedan en el filtro. Cuando yo tengo 2 líquidos que son invisibles, lo que utilizo es una ampolla de decantación en donde justamente lo que va a ocurrir es que voy a poder separar ambas fases. Abriendo el robinete, cae una fase y la otra la quito por arriba.
Luego tengo la decantación sólido-líquido. Este proceso se conoce también con el nombre de sedimentación y tiene que ver con que el sólido va justamente a caer por su propio peso en el fondo del recipiente, quedando la fase líquida por encima. Cuando yo tengo fases sólidas de diferentes tamaños, lo que realizo es una tamización. Este es el caso cotidiano de la harina, ¿sí? Que separa los grumos a través del tamiz. Y si no, antiguamente se tamizaba la arena y el oro de los arroyos, ¿sí? La arena pasaba a través del tamiz y el oro quedaba allí. Cuando yo tengo un sistema heterogéneo coloidal, tengo que realizar una centrifugación a fin de poder realizar la separación de las fases. Este es el caso de la sangre, en donde puedo separar el plasma, que es el componente líquido, de todos los componentes celulares que contiene la sangre. Y por último, aquí tenemos el caso de la imantación, en donde tengo que tener dos fases sólidas y claramente una de ellas tiene que tener propiedades magnéticas, ¿sí? Aquí lo que está atrayendo el imán son clavos de hierro. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una separación de mezclas homogéneas? Por ejemplo, el caso de dos líquidos que son miscibles entre sí con puntos de ebullición separados, por ejemplo, un líquido de punto de ebullición 50 grados Celsius y uno de 100. Bueno, voy a tener que hacer una destilación para poder separarlos. En este caso es una destilación fraccionada, porque tengo esta columna aquí, en donde la mezcla de líquidos se va a calentar aquí abajo. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, el líquido de punto de ebullición más chico, es decir 50, cuando esto esté a 50 grados, va a empezar a pasar a fase gaseosa. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ascender hasta aquí y condensará por aquí, cayendo acá. Entonces, en el balón me va a quedar cada vez más el líquido de 100 grados Celsius. Y acá voy a poder separar el de 50. Tengan en cuenta que destilaciones hay muchísimas, lo vamos a retomar concretamente en química orgánica. Pero por ejemplo, las destilaciones simples que no cuentan con esta columna que les estoy mostrando aquí, se utilizan las destilaciones puntualmente por arrastre de vapor para extraer los aceites esenciales, ¿sí? Que forman parte de los perfumes. Continuamos con una actividad. Aquí tenemos el ejemplo, como vimos hoy, agua y aceite. El aceite queda arriba, ¿sí? Y fíjense que me dice número de componentes 2 al menos. ¿Y por qué pongo al menos 2? Porque, ¿qué está ocurriendo aquí? Yo puedo tener en el agua, por ejemplo, azúcar disuelta, ¿sí? Y voy a tener dos fases, porque va a ser la fase del aceite y la fase del agua azucarada. Pero voy a tener, en vez de dos componentes, voy a tener tres. ¿Cuáles van a ser esos tres componentes? Van a ser agua, va a ser aceite y va a ser azúcar. Aquí tenemos ejemplos de sistemas homogéneos, el vodka, el propano, el agua, ¿sí? Acá tenemos el suero, la lavandina, son todos ejemplos de sistemas homogéneos. Sistemas heterogéneos, el granito, ¿por qué? Porque está conformado, fíjense, por tres minerales, tres silicatos distintos, cuarzo, mica y feldespato, y volvemos con el ejemplo del agua y el aceite. Rico whisky, sistema heterogéneo, ¿por qué? Porque tengo dos fases. Este es el caso del sistema inhomogéneo. Pueden observar que aquí no se puede apreciar bien la separación entre las fases, un límite y el otro. Y como yo les decía, con el tiempo, con un poquito de agitación, llegamos a tener un sistema de tipo homogéneo. Este que ven acá son dispersiones finas o sistemas coloidales. La manteca, la espuma, la pintura y la leche.
Resumiendo, entonces, tenemos que la materia tiene propiedades intensivas y extensivas. Las extensivas van a depender de la cantidad de materia. Tenemos 3 estados de agregación: sólidos, líquidos y gaseosos. Yo puedo realizar cambios de estado y moverme de uno a otro. Puedo clasificar los sistemas materiales como abiertos, cerrados y aislados en función de su intercambio de materia y energía con el medio. De acuerdo al número de fases, puedo clasificarlo como homogéneo, inhomogéneo o heterogéneo. El heterogéneo puede ser una dispersión coloidal o una dispersión gruesa. Y el homogéneo, esto lo sumamos, puede ser una sustancia pura, ya sea simple, por ejemplo aquella que esté formada por un único tipo de átomos, por ejemplo aluminio o cobre, y una sustancia compuesta que está formada por más de un tipo de átomos, por ejemplo el agua. Agua, la fórmula es H2O, tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Por otro lado tenemos las soluciones, como era el caso del agua azucarada, en donde tenemos, lo vamos a retomar más adelante, pero les adelanto que tenemos un soluto y un solvente. El soluto va a ser aquel que se encuentra en menor proporción. En el ejemplo que yo les había dado, el azúcar es el soluto y el solvente es el agua. Vamos por la mitad, llegamos al átomo. Les recomiendo que pausen el video y que vayan a tomarse un cafecito, ¿sí? Un mate, y luego vuelvan ya con un poquito más de pilas y sigan escuchando la clase. Yo obviamente sigo. Acá lo podemos ver a Burns, que está espiando átomos sobre los bolsillos de los obreros. Obviamente con una lupa Burns nunca lo podría haber visto, pero ahí les estoy mostrando la foto de microscopía de barrido electrónico de átomos de oro. Pueden ver al nivel que llegamos a verlos hoy en día. ¿Qué ocurre con los átomos? Los átomos, ya si pensamos en el vocablo átomo, A es sin, tomo es división, y es un concepto que quedó antiguo porque ya se sabe hoy en día que los átomos sí se pueden dividir, pero el hombre se ha preguntado cómo estaba formado la materia desde la antigüedad. Pero fue recién en 1808 cuando Dalton hizo como una primera aproximación a lo que debería ser un átomo, y no se mató mucho Dalton, fue el señor que en honor le pusieron daltonismo a la enfermedad, porque propuso que eran pelotas, ¿sí? Como los ven ahí. Esa era su idea de átomo, no explicaba la electricidad, no explicaba demasiado, pero bueno, fue el primero. Luego pueden ver que llegó Thomson, ya hablaba de protones y electrones, era el modelo de la galletita Toddy, porque decía, bueno, tenemos una masa gris de carga positiva y los electrones puestos como chocolates en la Toddy que daban la carga negativa. Después llegó Rutherford diciendo que había un núcleo donde estaban los protones y los electrones estaban alrededor. Bohr dijo, bueno, estos electrones es cierto, están alrededor del núcleo, pero ¿qué está ocurriendo? No están en cualquier lado, sino que están en órbitas definidas. Schrödinger después, 13 años más tarde, dijo, bueno, en realidad no son órbitas, son orbitales, y puedo definir la probabilidad de encontrar un electrón en ese orbital, ¿sí? Y es el famoso del experimento del gato, ¿sí? Que el gato está en una caja con veneno, después si quieren se los cuento. Y luego llegó Chadwick en 1932 y dijo, bueno, en el núcleo tiene que haber algo más que aporte masa, y son los neutrones. Básicamente, esto ha avanzado muchísimo. De hecho, nosotros vamos a ver hasta un nivel mínimo, ¿sí? Hay mucho que discutir, mucha ciencia al respecto. De hecho, nosotros estamos viendo materia y sepa que existe la antimateria también. Pero el modelo de Bohr
para nosotros nos va a servir para poder explicar un poquito dónde está cada cosa y explicar un poquito de uniones químicas. Así que esta historia, no se preocupen, yo se las cuento a modo introductoria, pero no es algo que me interese que tengan claro. Sí quiero que tengan claro que tenemos en el núcleo protones que tienen carga positiva y tienen masa. Tenemos en el núcleo también neutrones que tienen carga nula y masa. Carga nula es sin carga, no es carga neutra, es carga nula o sin carga, no tiene carga. Y alrededor del núcleo, en los orbitales, tenemos a los electrones con carga negativa y masa despreciable. ¿Qué significa que yo tenga masa despreciable? Significa que en comparación a los protones y los neutrones, el electrón tiene una masa muy chiquita y por lo tanto se considera que la masa del átomo está en el núcleo, ¿sí? Está ubicada en el núcleo y no en los orbitales, porque quien tiene masa verdadera, masa grande, son los protones y los neutrones. Entonces nosotros podemos representar a los átomos, ¿sí?, con el símbolo del elemento y poner la letra Z y la letra A encima, ¿sí? Esta Z y esta A en realidad son números que corresponden al número atómico y al número másico. El número atómico va a estar definido como la cantidad de protones que tiene un elemento. Si se trata de un átomo libre, es decir, que no tiene carga, Z, el número atómico, coincide con el número de electrones. Ustedes piensen lo siguiente: si yo tengo en mi átomo cargas positivas y negativas y mi átomo no tiene carga, entonces esas cargas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque positivo menos negativo, o sea, positivo más negativo es 0. ¿Sí? 1 menos 1 es 0. Y después tenemos el número másico. El número másico me informa sobre la masa que tengo yo en el átomo. Y como lo que tenía masa son los protones y los neutrones, el número másico va a estar dado por la suma de esos dos. Tienen que tener bien en claro que lo que me define la identidad del átomo es el número de protones, ¿sí? El hidrógeno, por ejemplo, tiene un protón, el helio tiene 2, el litio tiene 3, el berilio tiene 4 y así voy a seguir. Lo que me da a mí la identidad del átomo son los protones. Si yo cambio el número de protones, ese átomo deja de ser quien es. No hay hidrógenos con 2 protones, por ejemplo. Ahora, lo que yo puedo ir variando son los electrones, ¿sí? Y si yo varío los electrones, puedo tener iones cargados positivamente o iones cargados negativamente. Los iones cargados positivamente se van a llamar cationes y los iones cargados negativamente se van a llamar aniones. Ahora, ¿por qué se van a formar iones? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante con lo que es uniones químicas, pero tienen que tener en claro esto. Yo aquí tengo el litio, por ejemplo, con 3 protones y 3 electrones. Si este litio cede ese electrón, dona ese electrón, entonces me va a quedar el litio con 2 electrones y 3 protones. La carga del litio entonces va a ser positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo 3 cargas positivas y 2 cargas negativas. 3 menos 2 es igual a más 1. Ojo que yo no modifiqué en ningún momento el número de protones. Si yo hubiese modificado el número de protones, el litio dejaría de ser litio. Si al cloro le agrego un electrón, ¿sí?, entonces voy a tener una carga negativa, porque va a tener una carga negativa de más. Y mi átomo entonces va a tener carga negativa, va a ser un anión. Otro concepto importante son los isótopos. Los isótopos no son los de Springfield, sino que son elementos que tienen el mismo número atómico y diferente número másico.
¿Qué significa esto, profe? Significa que lo que estoy variando es el número de neutrones. Por ejemplo, aquí tenemos los isótopos del hidrógeno. Ustedes pueden ver que el protio no tiene neutrones, o sea que Z es igual a 1 y A es igual a 1. El deuterio tiene un neutrón, por lo tanto Z es igual a 1 y A es igual a 2. Y el tritio tiene un protón, por lo tanto Z es igual a 1, y 2 neutrones, por lo tanto A es igual a 3. ¿Sí? Entonces yo estoy variando el número másico, manteniendo el número atómico. Y acá tenemos otros, por ejemplo el caso del zinc. Fíjense, en este caso tenemos 33, ¿sí?, neutrones, en este caso tenemos 34, en este caso tenemos 35, en este caso tenemos 36. Cada isótopo tiene una distribución natural. Por ejemplo, en el caso del protio, en el caso del hidrógeno tenemos la mayor cantidad de protio, luego tenemos una pequeñísima cantidad de deuterio en la naturaleza y una muy pequeña cantidad de tritio. ¿Para qué se usan los isótopos? Bueno, ustedes saben que son muy utilizados en lo que es la energía nuclear, por ejemplo el agua pesada, el agua deuterada, y también son muy empleados en medicina. Por ejemplo, el caso del cesio-137 se utiliza para tratamiento de rayos en cáncer. Entonces, resumiendo un poquito, tenemos acá el núcleo que está formado por neutrones y protones, ¿sí? Donde está ubicada la masa del átomo. Tiene carga positiva, ¿por qué? Porque se la dan los protones. En los orbitales están los electrones, que tienen una masa despreciable y carga negativa. Y los átomos los podemos dividir en neutros o libres, en donde la cantidad de protones coincide con la de electrones, o iones, en donde tenemos aquellos que tienen carga positiva, que son cationes, y los que tienen carga negativa, que son aniones. Aquí pueden ver al señor Mendeleev, que hace 151 años propuso esta tabla periódica, en donde él organizó los elementos químicos de esta manera. La tabla periódica actual cambió bastante, y es esta que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que poder analizar de una tabla periódica? Bueno, fíjense lo siguiente. Tenemos los que son verticales, se llaman grupos. Los que son horizontales se llaman periodos, ¿sí? Las divisiones estoy hablando, ¿sí? No los elementos. Esto vertical son grupos, grupo 1, grupo 2, y esto horizontal son periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Tenemos esto que tenemos aquí, se llaman elementos de transición. Estos que tenemos aquí abajo son elementos de transición interna. Fíjense que estos que están acá deberían estar acá, porque 56, 57, 88, 89. Pero para que no quede la tabla periódica tan larga, se ponen abajo. Grupos que son importantes para que ustedes conozcan: litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio, metales alcalinos. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, metales alcalinos térreos. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato, halógenos. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, gases nobles, ¿sí? O gases inertes. Luego vamos a utilizar, obviamente, otros elementos, pero esos son los grupos más conocidos que tiene la tabla periódica. Nosotros les vamos a dar los datos de la tabla periódica, igual ustedes pueden tenerla encima. Pueden observar que tenemos los números atómicos aquí arriba. El número de hidrógeno tiene el 1, el helio tiene el 2, como les venía diciendo antes. Tienen esta masa, que ahora vamos a ver qué significa. Tienen el símbolo, que esto es importante, ¿por qué? Porque el símbolo
ustedes me pueden decir a mí, ¿cómo puede ser que el sodio es sodio y el símbolo es Na y no es So? O el hierro es hierro y el símbolo es Fe y no es I. Bueno, y eso tiene que ver con que muchos de los elementos tienen su nombre en latín. Ese es el caso del sodio y del hierro, que es natrium y ferrum. Por eso son los símbolos que tienen. Vamos a pretender que ustedes nos puedan decir a nosotros sobre elementos que son de uso frecuente, si son metales o no son metales, ¿sí? Con el tiempo eso lo van a ir viendo, ¿sí? En principio se pueden ayudar con la tabla. Hay muy pocos no metales, la mayoría son metales, y para poder discernir esto ustedes tienen que pensar en las propiedades que tienen los metales, ¿sí? Que la vamos a ver un poquito más adelante. Esto que ven acá es una tabla periódica que tiene en cuenta la abundancia relativa de los elementos en la Tierra, y pueden ver que mayoritariamente tenemos hidrógeno, carbono y oxígeno. En un tercer puesto tenemos nitrógeno, tenemos cloro, tenemos fósforo, tenemos azufre. Y esto no es casual, sino que tiene que ver con que, fíjense que la mayor parte de la vida, ¿sí?, está formada por moléculas constituidas por carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo, ¿sí?, y azufre. El resto de los elementos están en una abundancia más chica. Para los seres vivos hay muchísimos elementos que son importantes, así sean pequeñas cantidades los necesitamos, los oligoelementos. Pero bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, si quisiéramos ver entre elementos metálicos, ¿sí?, el calcio y el magnesio, la abundancia relativa que tiene cada uno, ¿sí? Bueno, eso es todo. Luego pasamos a lo que sería la masa. Estas unidades de masa están planteadas con la finalidad de expresar justamente la masa de las sustancias y relacionarlas con las partículas, ya sean átomos, iones o moléculas. La primera unidad que vamos a ver es la unidad de masa atómica, simbolizada con U, y se llama UMA, unidad de masa atómica. Y se define como la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12, ¿sí? Fíjense eso, agarro la masa de un átomo de un isótopo de carbono 12, lo divido 12 y eso es la UMA. ¿Por qué se tomó el carbono y no otro elemento? Bueno, porque es un átomo estable y el carbono 12 es el más abundante entre los isótopos del carbono. Si yo quiero hacer una equivalencia, fíjense, entre una UMA y gramos, miren la cantidad de ceros que tendría que tener mi número para poder expresarlo en gramos, lo que pesaría 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Revisen notación científica. Luego tenemos la masa atómica promedio de un elemento, ¿sí? Acá ustedes pueden ver que nosotros tenemos para el cloro dos isótopos, 35 y 37. Sin embargo, si vamos a la tabla periódica, bueno, se tildó. No importa. En la tabla periódica, si ustedes ven, van a encontrar que el cloro tiene 35,5, no tiene ni 35 ni 37. ¿Y eso por qué es? Porque lo que se tiene en cuenta es la distribución isotópica natural, ¿sí? Cuando ustedes están comiendo un poco de sal, están poniendo sal a la comida, están comiendo 3/4 partes del isótopo de cloro 35 y una parte del isótopo de cloro 37, ¿sí? Entonces, si yo agarro ese 34,9, casi 35, lo multiplico por las 3/4 partes, que sería 75%, le sumo el de 37 casi y lo multiplico por la cuarta parte, que sería casi 25,
lo divido 100, obtengo 35,45, que es la masa que aparece en la tabla periódica. Entonces, un átomo de cloro tiene una masa en promedio de 35,45 UMA, unidad de masa atómica. ¿Sí? No son UMAs, son UMA. Cuando hablamos de masa atómica de un elemento, entonces la tenemos que hacer en relación a la que habíamos definido antes. ¿Sí? Se obtiene comparando la masa atómica promedio de cualquier elemento con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Por lo tanto, acá pueden ver que tenemos la masa atómica del hidrógeno es 1 UMA, la de carbono son 12 UMA. Recuerden que la habíamos dividido 12, entonces son 12 UMA la del carbono, 14, 16 para el oxígeno, 23 para el sodio, 27 para el aluminio, y así podemos seguir. ¿Qué ocurre cuando ya los átomos se empiezan a combinar? Y tengo que hablar de masa molecular. Bueno, simple, lo que voy a hacer es sumar la masa de cada uno de los átomos que conforman a esa molécula. ¿Sí? Aquí tenemos el símbolo de sumatoria, que lo pueden ver aquí, y para el caso del agua, ¿qué tendría que hacer? El oxígeno tiene masa atómica 16, el hidrógeno tiene masa atómica 1. Entonces, como tengo dos hidrógenos, tengo que hacer 16 del oxígeno más 2 por 1. Entonces, la masa de una molécula de agua es 18. ¿Sí? Después puedo hacer lo mismo con el ácido nítrico, puedo hacer lo mismo con la glucosa, con el nitrógeno, con el ácido sulfídrico. Fíjense con el nitrógeno. Cada nitrógeno tiene 14. Cuando lo multiplico por 2, obtengo 28. ¿Sí? 28 UMA. Cuando los compuestos no son moléculas, sino que son compuestos iónicos, ya casi lo vamos a ver eso, en vez de definirlo como masa molecular, lo definimos como masa fórmula. Pero no hace falta que hagamos esa distinción, es una distinción muy fina, es hilar muy fino, pero sepan que el cálculo es el mismo, ¿sí? Agarro la masa del calcio, lo multiplico por la cantidad de calcios que tengo, o sea, 1 por 40. Agarro la masa del carbono, lo multiplico por la cantidad de carbonos que tengo, o sea, 1 por 12. Y agarro la masa del oxígeno, lo multiplico por la cantidad de oxígenos que tengo, entonces tengo que hacer 3 por 16. Eso me da 100. Y acá viene algo que sí es muy importante, y es el concepto de mol. El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Midieron qué cantidad de átomos de carbono del isótopo 12, ¿sí?, hay en 12 gramos. Ese número dio 6,02 por 10 a la 23. Entonces, eso se define como mol, ¿sí? Entonces, un mol de átomos es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de cosas es 6,02 por 10 a la 23 cosas, ¿sí? El concepto de mol es aplicable a cualquier cosa, sea átomo, sea partícula, sea moléculas, lo que sea. Entonces, acá, ¿qué es lo importante que tiene el mol? Que bueno, yo ahora en una balanza puedo pesar moles de sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me permite a mí el mol es pasar esa masa que yo hacía el cálculo, ¿sí?, la masa atómica relativa, hacía ese cálculo, lo puedo pasar a gramos, ¿sí? Porque, ¿qué digo? Un mol de sodio va a tener 23 gramos. Un átomo de sodio tiene 23 UMA. Pero un mol de sodio tiene 23 gramos. ¿Cuántos átomos de sodio hay en un mol de sodio? 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si yo hago con el calcio y veo una tabla periódica, acá tendría que poner un 40. Un mol de calcio tiene 40 gramos de calcio. Lo mismo lo puedo hacer para los compuestos o moléculas. Un mol de agua va a tener
2 por 1 más 16, 18 gramos de agua. ¿Cuántas moléculas de agua hay en un mol de agua? Bueno, 6,02 por 10 a la 3 moléculas. Un mol de dióxido de carbono, 44 gramos. Un mol de amoníaco va a ser 3 por 1, 3 más 14, 17 gramos de amoníaco. ¿Sí? Fíjense que acá ustedes pueden ver un mol de las diferentes sustancias. Tenemos, por ejemplo, aquí en este vaso de precipitado, un mol de cobre, un mol de aluminio, esto es un mol de plomo, un mol de azufre, un mol de cromo, un mol de magnesio, un mol de agua, ¿sí? 18 gramos, un mol de cloruro de sodio, un mol de aspirina y un mol de cloruro de níquel. ¿Sí? Fíjense que estas cosas ya son pesables. Y ya para terminar, llegamos a lo que sería uniones químicas. ¿Sí? A ver, los átomos se unen, hablando mal y pronto, rápidamente, por la misma razón que lo hacen las personas cuando se casan. En general se hace por adquirir estabilidad. Los átomos también les gusta estar estables. ¿Cómo van a estar estables? ¿Se acuerdan de esos niveles de energía que hablaba Bohr? Bueno, si tienen 8 electrones en su último nivel de energía, esto le confiere estabilidad. Entonces los átomos, salvo excepciones, ¿sí? Y esto que se llama regla del octeto, esto de tener 8 electrones, vale para el periodo 1, 2 y 3. Luego hay excepciones. Los átomos van a tender a tener 8 electrones. ¿Pareciéndose a quién? Se van a parecer al gas noble que tengan más cercano. Para quedarse con 8 electrones, de acuerdo al elemento que sea, los átomos van a ceder electrones, van a atraer electrones, quedarse con electrones o van a compartir electrones. ¿Sí? Entonces, eso nos da diferentes tipos de uniones. Lo vamos a hacer bien en el seminario, vamos a hacer ejercicios. Pero sepan que cuando yo combino, por ejemplo, un metal y un no metal, se va a formar una unión de tipo iónica. El metal va a donar los electrones o el electrón al no metal, ¿sí? Y eso el metal lo va a recibir, por lo tanto va a haber una transferencia de electrones. Se forman lo que se llaman redes iónicas. En la covalente, los electrones se van a compartir. Este es el caso, por ejemplo, de los elementos que tienen 4 electrones en su último nivel de energía. Porque 4 al átomo no le significa, le significa el mismo esfuerzo, vamos a plantearlo de esa manera, donarlo o aceptar. Entonces agarra el intermedio que es compartir. Si lo pensamos como una pareja, serían los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? Las relaciones así. Se comparten los electrones, ¿sí? Se forman moléculas y los electrones se comparten. Por último, cuando yo tengo 2 metales, ¿sí? Recuerden, iónica es un no metal y un metal. Covalente, no metal, no metal. Metálica, metal, metal. La unión metálica se debe a la atracción electrostática que existe entre los núcleos y los electrones libres. Entonces, esta atracción electrostática lo que permite es que los electrones se encuentren libres por todo el metal, como si fuese un mar de electrones, y esto le da la posibilidad al metal de ser un buen conductor de la corriente. Recuerden que la corriente no es más que un flujo de electrones, ¿sí? Así que, bueno, los metales son buenos conductores de las corrientes, son buenos conductores de la temperatura, del calor, propiamente dicho. Y esto se debe a este mar de electrones del que les hablaba. Bueno, esto es todo por hoy. La clase es de 1 hora, más o menos. Y bueno,
seguimos haciendo ejercicios en el seminario. Espero les haya quedado claro. Les dejo un abrazo.